Hacemos. De acuerdo. Entonces, estábamos en el capítulo 26 según Mateo. Estábamos en el versículo, En el capítulo 27, perdón, versículo 27, sí. 10. Yo me quedé en el 26, sí, perdón. Es del capítulo 27 y nos habíamos quedado en el En el versículo 10. 10, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, para retomar un poco el contexto, conviene que leamos de los versículos 1 y 2. Entonces dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra el Señor para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ok? Entonces, esa parte que nos cuenta de lo que hablábamos de Judas y demás es un paréntesis, y como ya lo leímos la anterior semana, pues hoy corresponde desde el 11. Entonces dice, Jesús pues en el 11, ¿no? Del Mateo 27. Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ok, entonces, hasta ahí, ¿qué podemos ver? La anterior semana habíamos visto que se le dio o habíamos analizado, estudiado un poco esto del juicio de Jesús ante el Sanedrín, ¿de acuerdo? Pero el asunto aquí es que los judíos, los principales sacerdotes y demás, como pueden ir de la época, no querían mancharse las manos de sangre. Es más, nadie quería, porque es un asunto. Aquí vamos a ver básicamente y es lo que les comentaba la anterior semana. Jesús aquí, o en los evangelios, los sinópticos y también Juan, lo que nos cuentan es dos juicios que tuvo Jesús. A Jesús se le juzgó doblemente, ¿ya? Y se le encontró así, sin más, culpable de los dos. Por eso es que la condena de él, la pena de él fue la muerte por crucifixión, ¿ya? Que básicamente es una muerte pública, una muerte de, ¿cómo se dice? De ejemplo, ¿no? Una muerte ejemplar para que los demás no hagan lo mismo, para que vean cómo le va a la gente que hace lo que el crucificado hizo, ¿ya? Entonces, a Jesús se le juzga dos veces, ¿ya? Y esto ya nos debe despertar muchas, ¿cómo se llama? Muchas intuiciones en nosotros. Porque por un lado fue juzgado por los propios judíos y por otro lado va a ser juzgado ahora, lo que vamos a leer ahora, por los romanos. Así que si lo tomamos bien una perspectiva más allá de la histórica, fíjense ustedes, ¿qué significa esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa esto de que se le juzgue dos veces por lo mismo, ya? Una en sede judía y otra en sede romana. Y que la consigna sea condenarle, o sea, que se muera. Pues bueno, en pocas palabras, lo que se está diciendo ahí es que por un lado, con el tema judío, con el pueblo judío, es básicamente como comienza el libro de Juan, que decía, a los suyos o a los de él, los que se supone que tenían que saber de él, vino, pero los que se supone que eran de él, no le conocieron, sino que más bien le aborrecieron y procuraron su muerte, que es lo que pasó aquí. Y por otro lado, y ahí hay un razonamiento, ¿no? Ahí hay un razonamiento, que ese es el famoso razonamiento Calva-Homer, ¿no? El famoso pesado y liviano, o si ustedes quieren en lógica de Grecia, ¿no es cierto? El famoso a fortiori, o sea, el cuanto más. Es decir, si ni los propios que debían conocerle no le conocieron, cuanto más los que no le conocieron, o sea, a quienes no vino. ¿Cierto? Si aquellos a quienes en principio vino no le conocieron, cuanto más aquellos a quienes no vino. ¿Ya? Pero aquí se da una pequeña particularidad, y es la siguiente. Aquellos a quienes vino, a quienes debían conocerle, quienes hablaban o debían hablar de él en principio, ¿no es cierto? Le condenaban con conciencia, ¿ya? O sea, le condenaban por conveniencia más que nada, porque no les convenía por muchas razones, por las que siempre se suele decir, ¿no? La política de que si es que seguía viendo a alguien, así de revoltoso y demás, que congregaba gente, podía haber traído este estrago de parte de Roma, que no le gustaban los delitos de sedición y que de hecho hace unos años antes del Señor, pues había mandado a crucificar a un montón de gente, por eso mismo, por haber proclamado a alguien como libertador y todo lo demás, o sea, no les gustaban las sediciones, ¿no? Las rebeliones, básicamente. ¿Quiere que le preparemos algo de comer? Eso por un lado. Ahora, por otro, también estaba un interés, y es el más profundo y el que nos debe interesar, no tanto el político que les acabo de decir, el político
social, si se quiere, sino más bien el contexto, la razón espiritual. Y lo que está pasando aquí, más que nada, es un ejemplo de lo que pasa cuando resplandece la luz en medio de las tinieblas. Básicamente está pasando eso. ¿Por qué? Jesús, que es el justo, ya sabemos, ¿no? Es el justo, es Dios mismo en persona, como lo veíamos el domingo en Shavuot, ¿se acuerdan? Es Dios mismo en persona, pues cuando Dios aparece aquí en medio de las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece, pero las tinieblas intentan apagar esa luz. Y cuando la tiniebla está del lado que esté, por así decirlo, lo que va a intentar es eso. Ahora, por eso les decía, la razón más de fondo espiritual que está aquí pasando es que quería el diablo, el Satanás, apagar la luz de Dios, apagar, o sea, quería matar a Dios, básicamente hablando. Y se sirvió de todo lo que tenía a la mano. En el momento tenía, de alguna manera, a su disposición, por así decirlo, el sistema judío de la época, a unas autoridades que no eran legítimas, ya que eran puestas por los propios romanos, que no tenían mucho de bíblico. O sea, por así decirlo, el Satanás manejaba ese lado de la justicia, de las autoridades, incluso judías de la época, y no se diga ya los romanos. Entonces estaba jugando en cancha inclinada el Señor Jesús. ¿Cierto? Sin embargo, aquí nos planteamos una cosa. ¿Qué pasaba si el Señor Jesús se defendía? Imagínense ustedes. ¿Qué pasaba si el Señor Jesús ante los principales sacerdotes y todo les decía, no, a ver, ustedes están interpretando mal, yo nunca jamás dije eso, ustedes saben, yo mismo les dije y tal, tal, tal? A lo mucho lo que les dijo es, sí, yo soy, y ustedes saben y tal, 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 tal. Pero nunca les rebatió diciendo, ustedes mienten, ¿no? Ustedes mienten y tal. No, sino que simplemente les dijo, sí, yo dije eso. Pero nunca les dijo, no, ustedes están entendiendo mal, yo soy inocente, ¿qué les pasa? ¿No? De alguna manera él asumió la culpabilidad. Y eso es lo que después, ¿se acuerdan ustedes cuando está el etíope hablando ¿cómo es? Con Felipe. ¿Se acuerdan ustedes de que está leyendo el libro de Isaías, del famoso Isaías 53, del famoso siervo sufriente? Y que el texto que está leyendo precisamente es esa parte que dice, y fue llevado como oveja al matadero, enmudeció, no abrió la boca, ¿no es cierto? Entonces fue eso, por lo siguiente, porque una de las cosas que digamos aquí está anticipando una cosa. Aquí está anticipando una cosa. Y es que hay que estar conscientes de lo siguiente. Cuando el Señor Jesús viene acá a la tierra, Él viene a cancha ajena, por así decirlo. ¿Sí me explico? Porque ¿quién reinaba acá? ¿Quién era el príncipe de este mundo? Sino el Satanás, el enemigo. Él era el príncipe, y como les digo, tan príncipe era que hasta se atrevió a ofrecerle en su momento todos los reinos de la tierra. ¿Me explico? Tan príncipe era, ¿no? Ahora bien, y tan príncipe era que hasta en su momento, como les digo, tenía a su disposición, de alguna manera, estaba infiltrado, por así decirlo, en los sacerdotes, en el Sanedrín y también en Roma. Entonces, cuando el Señor Jesús viene acá a exponer y todo lo demás, y es juzgado, está siendo juzgado en cancha propia, en cancha ajena, digamos. Está jugando en la cancha del enemigo, ¿ya? Está jugando con árbitros del enemigo, está jugando con testigos del enemigo y con todo. O sea, él no tiene nada, digamos así, aunque él tranquilamente pudo haber puesto su autoridad y decir, aquí mando yo y yo soy Dios y tal, y rebelarse. Pero lo que siempre decimos es que aquí lo que está pasando por un lado es, y es lo que está pasando a la vez, ¿no? Dios sujetándose a su palabra de callarse, ¿ya? Y por otro lado, está dando testimonio a nosotros incluso ahora de lo que pasa, de lo que es capaz del ser humano y cuanto más del Satanás de hacer, de lo que es capaz de hacer el ser humano y Satanás cuando está frente a Dios. Y si Dios estuviera en su poder y si Dios estuviera a su disposición. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Y con esto precisamente se demuestra que cuando Dios estuvo aquí, las autoridades, el pueblo, las autoridades judías, el pueblo judío, ¿no es cierto? Sus discípulos le abandonan, ¿no? Y las autoridades romanas lo que hacen es condenarle. Aún si no encuentran pruebas, dicen, bueno, yo por si acaso le mato, ¿no? O sea, básicamente es eso. O sea, no tengo pruebas, pero como la gente, pues, bueno, yo por si acaso le mato. ¿Me explico? Entonces, en términos generales, lo que aquí estamos viendo es un juicio injusto en contra de Dios mismo, pero que esto sirve como de antesala para el juicio que Dios hará en cambio para el Satanás. Porque si el Satanás le juzgó como un justo,
con un juicio injusto, quise decir, pues Dios le va a hacer con justo juicio e igual le va a encontrar culpable. Entonces, fíjense, para que se haga una analogía, cuando el injusto juzga al justo, le encuentra culpable porque todo el procedimiento es injusto. Pero en cambio, cuando el justo le juzga al injusto, aún dándole un justo juicio, le encuentra culpable al injusto. Fíjense ustedes, eso es lo que está pasando acá. Y ya les digo, yo tiendo a ver esto como desde un punto de vista más judicial, porque tal vez es lo que yo estudié, digamos, y le entiendo de esa forma y me gusta mucho poder aportar con esta visión que de pronto no es la convencional, ¿ya? No es la convencional. Y como les decía siempre, esto que yo les comento debe ser enriquecido con cada uno de los aportes, experiencias, comentarios y demás enseñanzas que cada uno de nosotros tenemos. Yo apenas estoy mostrando lo que Dios me permite ver. ¿Ya? No es la palabra absoluta. Nada más estoy comentándoles, compartiéndoles lo que Dios me ha permitido ver desde lo que Él me ha enseñado, desde lo que me ha permitido aprender. Ahora bien, entonces fíjense ustedes, ya le juzgan de manera injusta a los judíos y ahora va hacia los romanos. ¿Por qué la pregunta? Si ya era suficiente con cualquiera diría, ¿no? Pero si ya le encuentran culpable a los judíos, ¿por qué mismo ellos no le matan? Y la respuesta es porque no podían. Perdón. Perdón. Perdón, la respuesta es porque no podían. Los judíos tenían cierta libertad religiosa, pero la disposición de la vida, y especialmente no tanto la disposición de la vida por temas religiosos, sino por el delito por el que le estaban acusando. Y aquí la pregunta es, ¿qué delito es por el que le estaban acusando? ¿Ya? Porque el delito por el que se le acusa en el Sanedrín es por autoproclamarse Mesías, hijo de Dios. Y eso es un delito religioso o romano. Pues es religioso. ¿Qué le importa a Roma quién se declara hijo de Dios? Me explico. Eso no era un delito romano ante la legislación romana, no, perdón, no lo era, para nada. Pero le encuentran culpable de eso los judíos, condenado ante la ley judía, ante la práctica, la costumbre judía, y después va ante lo romano y le encuentran culpable, pero en cambio de otro delito. ¿Y cuál es el delito del que se acusa? Muchos dicen que en realidad aquí no hay un delito, no se dice qué tal, pero de lo que se puede presumir que se le estaba acusando era de sedición, de rebelión, ¿ya? Porque al proclamarse como Dios, como rey de los judíos, entonces estaba llamando a la revuelta, a rebelarse contra Roma, cuando las autoridades judías eran fieles a Roma, ya eran súbditos de Roma. Entonces, ese era el delito que por lo que generalmente se le suele asumir. Más allá de eso, lo que está pasando acá, como les digo, son dos juicios injustos por los que se le encuentra culpable a un justo. Es más, no a un justo, al justo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, entonces cuando Jesús, como le ponen acá, ¿no?, comparece ante Pilato, lo que está pasando aquí, lo que estamos leyendo en términos muy breves desde la perspectiva de Mateo, ¿ya? Y lo que Dios le permitió recoger a Mateo es el juicio delante de Pilato, ¿ya? Aquí vale la pena decirlo. Dado que era un juicio un poco acelerado, un poco incluso fuerte, ya por sedición, por rebelión, no tenía digamos, el tratamiento de un juicio por robo o alguna cosa así, que había su procedimiento ante Roma. Diferente, por ejemplo, al caso de Pablo, me explico. Pablo también fue juzgado ante Roma, pero fíjense que tuvo muchas más instancias de apelación, de cárcel, que tal, no fue una condena inmediata, ¿ya? Pablo incluso después por su condición de ser romano dice yo apelo al César y le conceden la apelación y se va a Roma. ¿Ya? Aquí Jesús no era ciudadano romano y él está siendo juzgado como judío, bajo calidad de judío de súbdito, ¿ya? Bajo la ley romana que estaba aplicable a la época, ¿no es cierto? Y por un delito bastante grave, rebelión, que por eso le corresponde conocer y decidir al gobernador, el famoso Poncio Pilato, ¿ya? Entonces, lo que estamos leyendo del 11 al 14 es eso, es el juicio romano, ¿ya? Es el procedimiento ante Roma. Entonces, por eso aquí lo que vemos es que seguramente se ve ahí que está por un lado Jesús y por otro lado los judíos. Entonces está el juez, Poncio, ¿cierto? Pilato, están los judíos, los acusadores, y está Jesús el acusado.
Y los judíos están que le increpan y todo lo demás, y el juez le dice, oye, mira todos estos que te acusan, defiéndete. Y él no dice nada. Entonces Ponce dice, ¿qué hago? Es un caso sui generis, que ante una acusación tan grave que le puede llevar a la muerte, la persona decida ni siquiera hablar. ¿Me explico? A lo mucho le pregunta, oye, estos dicen que eres tú el Mesías, ¿no? Que eres tú el rey de los judíos. Y la respuesta de Jesús es muy contundente, le dice, tú lo dices. O sea, la cuestión es, ¿qué es esto de tú lo dices? O sea, la cuestión, lo que quiere decir Jesús es, esto es tan evidente que hasta vos te das cuenta, amigo. ¿Ya? O sea, esto es tan evidente que hasta vos te das cuenta. O sea, eres tú el rey de los judíos, si no, no estuviera aquí. Así, o sea, es como un, pues sí, ya, por eso estoy acá y no me voy a defender. ¿Ya? Entonces, cuando le dice, tú lo dices, es una afirmación como decir, es evidente, es obvio, ¿sí? Por eso, si no, no estuviera acá juzgando. Y estos lo que tienen es un lío con eso. Y quieren que tú intervengas para poderme matar. Pero yo no me voy a oponer, ¿ya? Porque hay fines más profundos, ¿ya? Ahora bien, entonces, eso es lo que pasa acá, ¿no? Por eso es que él se maravilla mucho. Y es que, claro, de hecho, a nosotros en la facultad nos enseñan mucho derecho romano, que básicamente todo nuestro derecho civil de acá, especialmente el americano, o sea, de Latinoamérica y no se diga el europeo, mm, tiene mucha tradición romana, mucho, tiene mucha tradición romana. De hecho, de hecho hasta hoy, las facultades de hoy y todo, hay una cátedra, materia de derecho romano, porque se aprende precisamente. Hay mucha legislación y muchas cosas que vienen desde esa época, ya, desde la época romana, y no les digo ya de Jesús, desde antes de Cristo incluso, ya viene mucho de ahí. Entonces, lo que aquí está pasando es un resumen, es una, pero muy resumido de lo que está pasando ahí. En pocas era un juicio, y por eso es que es algo sui generis, que el romano, que sabía seguramente esta legislación, le dice, oye, defiéndete. Pues, no, no quiero, ya, está potente, por eso él se queda loco y dice, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué este hombre no se defiende? ¿Qué le pasa? Procura la muerte. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces dice, y aquí el siguiente pasaje, ¿no es cierto? Que es del 15 al 26, que habla de esta famosa solución, digamos, un poco salomónica, ¿no? Que intenta dar el Poncio Pilato, ¿no es cierto? Que lo que hace ver en últimas, que ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya lo vamos a leer, pero ya sabemos qué pasa. Entonces, lo que está pasando acá es otra vez, como les decía, si vemos con perspectiva espiritual, lo que está pasando es otra vez que aún si les ponen a escoger entre Jesús del justo y un delincuente conocido por la gente va a preferir al delincuente. ¿Ya? Eso es lo que siempre hemos dicho y lo que se sabe. Incluso de ahí hasta ahora se sigue diciendo, ¿no? Que eso precisamente es una de las debilidades de la democracia, que ante un escenario de escoger, la gente va a escoger no siempre lo mejor, ¿ya? Básicamente. ¿Ok? Entonces leamos porque corresponde, ¿de acuerdo? Pero sabiendo que no es la primera vez seguramente que lo leemos o que no es algo que no sepamos. ¿Sí? Entonces dice el 15. Perdón. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Y vale la pena decirlo. Esta práctica, primero que es recogida solamente, esta frase, ya esta frase de que era costumbre y tal, eso está recogido mayormente en Mateo, en los demás no se menciona. Y tampoco hay registros de que esto haya sido en realidad así. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas solamente dice que se relata y dice, suéltanos a Barrabás, danos a Barrabás y no esto. ¿Ya? Entonces, aparentemente esto sería una suerte de interpretación de Mateo, ¿ya? Alguna cosa pasó ahí, ¿ya? Entonces no hay que tomarnos, digamos, tan a pecho esto de que era la tradición que le soltaba un preso por la fiesta. No necesariamente, no hay registros de eso, no suena tan bien eso. En todo caso, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, pregunta, ¿alguien sabe qué significa Barrabás? ¿O de pronto le suena algo? ¿De pronto le suena algo? Barrabás, ¿no? ¿No le suena? No es otra cosa que Bar es hijo en arameo. Ah, Carmita. Eso.
¿Y qué más? Hijo de Abba, creo. Exacto, hijo del padre. Eso significa. De hecho, Barrabás es un nombre interesante, por no decir bonito. ¿No? Baraba, Barabá, Mara. Barabá. Sí, eso significa. Significa, significa eso, hijo del padre. Y es más, en algunas versiones, no sé si ustedes tienen alguna otra, aquí resulta que se puede dar a confusión, porque aquí en Mateo especialmente se le hace constar que este se llamaba Jesús el Barrabás. O sea, también se llamaba Jesús. O sea, estaban presentándoles a dos Jesús. A Jesús, a Yehoshua Hamashiach y a Yehoshua Ben Avá. ¿Me explico? Ya en arameo. Entonces estaban presentando a un Jesús hijo del Padre y a un Jesús el Mesías. Ya por eso es que aquí Mateo es bien enfático eso y fíjense que aquí siempre se le menciona como Jesús del Cristo. ¿Ya? ¿Qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Ya, vamos a ver. ¿Ya? Entonces no sé si en alguna de sus versiones ponen así, pero es un dato muy, muy llamativo. Y entonces en el 16 diría así. Y tenían entonces un preso famoso llamado Jesús el Barrabás. ¿Ya? Y dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A, a Jesús el Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces les pone a escoger entre dos Jesuses, ¿ya? Según Mateo. ¿Y qué más dice? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, ¿ya? Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Ok? Dice, todos dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, se ha crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ya? Y esto es algo bastante simbólico, digamos. Ok, entonces primero, lo que está pasando acá, como les digo, es un intento que aparentemente se deja ver qué pasa que ver. Lo que está pasando es que Pilato dice, este hombre es inocente. O sea, no hay pruebas, el hombre no se defiende, los otros se ve que están como que solo es su ímpetu nada más. Entonces, bueno, plan B, veamos si es que le pongo con un criminal quizás así reflexionen y este hombre se salve. O sea, más que nada porque es que no ha tenido defensa, no porque es que tal vez Pilato estaba convencido de su inocencia, sino más que nada porque no había pruebas, ya más que la alegación, que eso es diferente, ¿ya? Y eso de pronto, ya les digo, yo lo puedo entender un poco más porque no es lo mismo que hay un montón de acusaciones a que haya pruebas. ¿Me explico? Entonces eso es algo que siempre nos debe, incluso para nuestra vida, para todo lo que podamos llegar a ver, incluso en noticias y todo lo demás, no importa tanto el montón de acusaciones que se puede hacer de alguien, sino las pruebas que respalden las acusaciones. ¿Ya? Entonces, no, ya les digo, porque si no caemos en el juicio de Jesús, o sea, si no, fíjense ustedes, o sea, aún el romano fue sensato en cierto punto de vista de decir, bueno, hay un montón de gente que le acusa, pero ¿y pruebas? Defensa, no hay. Yo sé que hay un montón de acusaciones, pero eso no es suficiente para condenar a una persona. Me explico, no es lo más lógico. O basta con que alguien me diga que fulanito hizo tal cosa y ya le caemos. No, no basta, no es suficiente con que haya un montón, ¿ya? Lo que se necesita es sí eso, que me da un indicio, pero además, ¿qué pruebas tienen? ¿Me explico? ¿Ya? Y de eso podríamos hablar mucho. A Jesús le está pasando eso. Hay un montón de gente que le acusa de un montón de cosas, ya le acusa. Y Pilato dice, bueno, está bien que me acusen, que le acusen todo lo que ustedes quieran, pero ¿y las pruebas? Si no hay pruebas, bueno, veamos qué pasa acá, me explico, o sea, pero más que nada es para que no se piense que Pilato entonces era bueno, porque en realidad no lo fue, a la final termina siendo también partícipe de esto.
¿no es cierto? Entonces dice, bueno, como no se puede, bueno, yo me lavo las manos, que sea sobre ustedes. Cuando él tranquilamente pudo haber dicho no. ¿Me explico? Pero también él tenía ahí, y es lo que se ve, y es lo que nos deja ver a nosotros. Eh, siempre, 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 cuando alguna cuestión religiosa está, digamos, está en alguna comunión, digamos, con el poder político, es porque ha habido pactos por dentro. Y lo que se va a procurar cuando hay estos tipos de convenios es no tanto la fidelidad de las palabras, de los ideales, de la Biblia, lo que sea, sino preservar el acuerdo al que se llegó. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, Pilato diría, bueno, para no hacerme lío con los judíos y con todas esas personas, ¿qué quieren? Ya, les mato. Bueno, mátenle ustedes, yo no tengo nada que ver, diría él. ¿No es cierto? En el discurso que nos da Pablo a propósito de Pentecostés, ¿no es cierto? Él precisamente pone los puntos sobre las IES y que dice, Roma e Israel mataron al Señor. O sea, nadie se escapa. Ya judíos y gentiles lo mataron. No es que Roma fue inocente, no. También tuvo su parte. Si es que Roma aquí decía, no se mata, que se levanten y todo lo demás. ¿Ya? Pero aquí estaba dispuesto todo, ya les digo, el que estaba orquestando detrás de todo esto se nota, es evidente que era el Satanás, porque quería matar a Dios. Es eso, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay entonces una dualidad, ¿no es cierto? Porque ya les digo, esto aparece más en Mateo, que aparece este Jesús Barrabás, y después está Jesús, el Mesías, Jesús del Cristo, ¿ya? Y aquí el Pilato dice, bueno, hay dos Jesuses, vean ustedes a quién escoge, a este que era delincuente, que no se dice que cometió, ya, pero un delincuente famoso, y a este Jesús que no ha cometido, ¿no? O sea, no hay pruebas, dicho de otra manera, ¿ya? No hay. ¿Cuál quieren? Danos a Barrabás, ¿ya? Danos a Barrabás, danos a Jesús, danos al otro Jesús. Bueno, ya toma, Roma les da al otro Jesús y les libera al otro Jesús. Y ya, más allá de cómo haya sido, ¿no es cierto? Respecto de este Barrabás, mucho se ha escrito, hay muchas tradiciones, la Biblia como tal no lo dice, así que no nos metemos de ese lío, pero sí nos corresponde seguir de lo que dice de nuestro Señor Jesús. ¿Cierto? Entonces la gente le escoge al otro, pero increpado mucho por. Ahora, vi que a esto de lavar las manos, no sé si ustedes se acuerdan, hay un mandamiento en el que precisamente en Deuteronomio estaban llamados los principales de una ciudad a lavarse las manos en un determinado caso. No sé si es que alguien se acuerda. No hace falta el versículo, pero ¿se acuerdan el escenario y el caso? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de allá en Deuteronomio cuando están hablando precisamente esto de los asesinatos sin resolver? ¿Y se acuerdan que dicen que si es que alguien encuentra una persona muerta entre dos ciudades en el campo y nadie se sabe cómo murió ni nada, pero se encontró el muerto, tienen que reunirse las ciudades, los dos principales de las dos ciudades, ver a cuál está más cercana? ¿Se acuerdan ustedes ya? Y que esa ciudad, los encargados de esa ciudad tienen que venir y básicamente degollar a una vaquita joven que no haya servido para el arado y derramar su sangre ahí en un arroyo, en un valle, ¿no es cierto? Y lavarse las manos. Entonces ahí hay esa práctica de lavarse las manos frente a un asesinato del que no se sabe qué pasó. ¿Me explico? Entonces esa es una referencia ahí. Digamos, de alguna manera puede ser que con esto encontremos alguna referencia de que aún en esa vaquita que decía ya Deuteronomio hay una referencia al sacrificio del Señor Jesús. Sí, parece más que evidente. O sea, de alguna manera lo que nos está diciendo es, aún en esos casos, o sea, aún esos homicidios, digamos, esas muertes sin resolver, aún esas por las que tenía que morir un animalito, aún en esas está también subsumida aquí el sacrificio del Señor Jesús. Fíjense, como para que veamos la amplitud, incluso un poco más, porque por lo general cuando se habla de la muerte del Señor Jesús es como que hablamos de pecados, ¿no? Como que hablamos de los personales, de los míos, pero a veces nos queda afuera este escenario de por así decirlo, los pecados que nunca se supo, o sea, esos pecados o esas cosas que pasaron
y que de pronto nunca para nosotros se esclareció. Ya nunca se supo bien qué pasó o cómo es que pasó. ¿Ya? Entonces, fíjense, aún en esto parecería que hay alguna referencia a ese mandamiento de allá, de que cuando se encuentre un muerto que no se sabe qué pasó, pero ahí está el muerto. Entonces, se tenía que, digamos, sacrificar, por así decirlo, o sea, matarle a un animalito, a una vaquita, y las principales de la casa, de la ciudad esa, tenían que lavarse las manos, o sea, enjuagarse las manos, diciendo yo no tengo culpa, pero aquí está expiada la muerte de alguien. ¿Sí? Entonces, básicamente, a eso también se puede hacer una referencia. Fíjense ustedes. No, nunca le había visto así, vale la pena decirlo, ¿no? Entonces, fíjense. En todo caso, dice el 26. Entonces, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ya? Y después, lo que vamos a ver es que dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, que era un patio, y reuniendo alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, o sea, rojizo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla, ¿no es cierto? Delante de él le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, o sea, de burlarse, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí pasa este escenario, este evento de que de los famosos azotes y demás, ¿no es cierto? En los siguientes evangelios, si no estoy mal, en el de Lucas se explica que estos azotes y estos escarnios que le hacen es como una segunda medida que hace Pilato para decir, bueno, yo no lo encuentro culpable, pero si quieren le azoto, o sea, porque no da más. Si quieren le azoto, o sea, le mando a castigar por alguna cosa, pero no puedo mandarle a matar. ¿Ya? Entonces le dan en mano de los, este, de los soldados romanos, que eran crueles para la época, o sea, eran literalmente unos verdugos, o sea, eran torturadores, ¿ya? Y seguramente lo que se procuraba con esto, además, puede ser algún mecanismo de tortura por el cual la persona, confiese, ¿ya? Confiese de alguna manera. Entonces, más allá de eso, de, bueno, por lo menos de azoto, también estaría el tema de, bueno, quizás azotándole confiese y diga, sí, sí, yo cometí este delito, alguna cosa. Ya, porque aquí no estamos hablando tanto de pecados, sino más bien de delitos, ¿no? Ante Roma, ¿ya? Pero ni así. Pero ya les digo, esto es lo que lo esclarece un poco más Lucas, y si no estoy mal, Juan. Y son los que dicen precisamente que le dieron los 40 menos 1 y todo lo demás. Ya sabemos. Y algunos otros evangelios, no recuerdo cuál, pero es el que incluso aclara que fue con estas puntas con estos látigos, estas puntas de hierro y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Si lo vemos esto de, de, de manera espiritual, ya, si lo vemos de manera espiritual, preguntándonos qué simbolizaría todo esto. A ver, por un lado, ya habíamos dicho que lo primero que le rechaza y el primer juicio de condena, ya, de muerte, que recibe el Señor es de parte de la propia interpretación judía sin él. ¿Me explico? O sea, más bien dicho, aún la propia Biblia, ¿ya? O sea, aún la propia palabra de Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Interpretada sin la dirección del Espíritu Santo, sin la interpretación del Ruach HaKodesh, le condena al Señor Jesús, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Si no vayan a ver ustedes, no a otros, sino al pueblo judío, teniendo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En la ley que tiene la forma de la ciencia y verdad, lo que terminan haciendo es condenándole y diciéndole un montón de barbaridades. Ya. Por otro lado, ¿qué más nos dice? Ya, si es que estos judíos, con todo y todo, no se dan cuenta, mucho menos los otros. Pero aún los otros, aún en su propia justicia que se idearon ellos, porque el derecho romano no fue inspirado por Dios, la Torah sí fue inspirada por Dios, por eso lo interpretan. Pero en cambio, el derecho romano no fue inspirado por Dios. Y aún por ese derecho no inspirado por Dios, tienen dudas. ¿Ya? Tienen dudas, pero que por ser no inspirado por Dios y menos aún guiado por el Espíritu Santo, terminan todavía condenando y lastimando. ¿Ya? Lo que se diría es que Jesús fue entregado a las manos, en manos del Satanás, digamos, si estuvo un ratito, en manos ahí de este personaje, ¿no es cierto? Por así decirlo, a través de los judíos y a través de los romanos, y ya en el caso de los soldados que le azotan y todo lo demás, vendría siendo mucho esto como lo que hacen, digamos, una suerte de venganza, por así decirlo, de las potestades.
de las potestades, que son, por así decirlo, el brazo operativo de las tinieblas, ¿no? Porque el Satanás no es que él mismo se encarga de todo, ¿no? Por eso tiene un montón de súbditos, ¿no? De secuaces. Entonces sería muy parecido a los secuaces escarneciéndole, o sea, burlándose. Salve rey, salve rey. O sea, es una cosa más allá de los soldados romanos, es una exteriorización de lo que estaría pasando en lo espiritual. Imagínense ustedes las tinieblas ahí gozándose de verle a Dios mismo ahí, sometido, ensangrentado, ¿me explico? Próximo a la muerte y condenado, o sea, encontrándole culpable. Por un lado, bajo la ley judía, entre comillas, y bajo la ley humana. ¿Ya me explico? O sea, fíjense ustedes la alegría que estarían teniendo esos personajes, ¿ya? Y las burlas que le hacen aquí no son las de los soldados romanos solamente, son las de las cantidades de potestades y ángeles caídos que estarían ahí festejando, diciéndole, salve rey. ¿Me explico? Todo eso es la expresión de eso en realidad, más que del juicio romano. Porque les digo, todo esto llama mucho la atención, mucho la atención cuando se analiza desde el procedimiento romano, porque no suele ser así, porque no suele ser así, o no solía ser así. ¿Me explico? Entonces, todo esto era realmente, y lo que deja ver el Evangelio, por eso es que muchos se pierden y todo el más, pero lo que está pasando aquí es una exteriorización de lo que estarían experimentando y viviendo, si se quiere, alegrándose en ese momento todas las huestes de la maldad. ¿Ya? Por el lado, ya les digo, Satanás moviendo a las autoridades y después ya cuando el Pilato les encarga, ¿no es cierto?, a los soldados, vendrían a simbolizar todas las burlas, los maltratos que estarían, digamos, perpetrando los ángeles caídos, todo ello. Especialmente pues esa burla de, miren el rey, salve rey. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces fíjense ustedes. Después de todo esto, dice el 31, ¿no es cierto? De haberse burlado, de haberle quedado en burla, de haberse mofado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Sí? Entonces, aquí vale la pena decirlo. Esta práctica de que el condenado lleve su propia viga, ¿no es cierto?, era real, así se hacía. ¿Y por qué? Porque la muerte por crucifixión era una muerte ejemplar, o sea, era una muerte que se ponía en un lugar alto, ya en un lugar público, más que nada concurrido, famosa Vía Apia. No sé si ustedes han visto esta película antigua de, ¿cómo se llama? Espartaco, por ejemplo. No sé, ya, no sé si han visto esta película, la antigua, no la serie nueva. La película antigua de Espartaco se ve ahí en la famosa Vía Apia, ¿cierto? Que ponían a todos los crucificados, a los delincuentes y todo lo más para que cuando vayan entrando las personas vean qué le pasó. Y de hecho, siempre todos, esto es algo que pasa incluso con el Señor Jesús de una manera bastante particular también. A todos los condenados a muerte por crucifixión, sea por cualquier delito que sea, ¿no es cierto?, pero que ameritaba crucifixión, les colgaban un letrero con el delito. ¿Ya? Aquí en cambio el Señor Jesús se ve que le ponen el rótulo en la cruz. ¿No? O sea, que esta frase de Jesús, el rey de los judíos y demás, eso más allá de ser una cosa como burlesca y todo más, era el delito por el que estaba ahí colgado. ¿Ya? O sea, el delito por el que finalmente le condenaron, ya fue por autoproclamarse rey de los judíos. ¿Ya? Ese es el delito. Entonces, más allá de cualquier cosa, y además es una práctica romana, ya les digo, que es una que consistía en que el condenado, o sea, tenga ahí en su cuerpo, vaya llevando, ¿por qué? Y que la gente que le vea, cuando pase, cuando estaba cargando su cruz, ¿no es cierto? Su travesaño, su viga, ¿no es cierto? Y cuando ya estaba crucificado, sepa por qué. Entonces, fíjense ustedes, aquí Jesús le toca eso, ¿ya? Y es muy doloroso porque imagínense ustedes, una persona que no ha dormido bien, una persona que ha sido maltratada, ya, que al momento está lacerado, ya estaría muy mal herido, golpeado y todo lo demás, ensangrentado y desangrándose, ya con heridas abiertas seguramente. No sé si tal vez referirnos a esa película de la Pasión de Cristo sea lo más históricamente adecuado, pero para tener una idea, ya tampoco es como las películas de antaño. ¿Se acuerdan ustedes que cuando le mostraban a Jesús le hacían con unas ligeras marcas y como rasguños? La otra tal vez exagera mucho, ya, pero tal vez
puede ser algo así como para tener una ligera idea, ya no parecía, está así mismo debe ser. No, pero para tener alguna idea, lo que dice mi esposa es cierto, la palabra y justamente en Isaías 53 dice molido fue, o sea que sí fue bastante machacada su carne, ¿no? ¿Ya? Entonces, al parecer sí fue un maltrato muy fuerte. Ya les digo, casi que caí en el tema de tortura. O sea, al Señor Jesús le torturaron, ¿ya? Le torturaron. Fue muy fuerte, muy feo. Y lo interesante es que él no se quejó. No se quejó. Vayan ustedes a ver, en cambio, ahora a veces nosotros nos cortamos con el cuchillo y hablamos en lengua, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, al Señor Jesús torturándole, además con corona y las burlas, además, que ya les digo, las burlas lo que hacen. Y por lo general, en una persona que no está bien afianzada, cuando se le burlan, lo que generan, lo que provocan en la persona es agresión. Porque fíjense ustedes, a cualquier persona de la que se le burlan, al que le hacen una mofa, alguna cosa así, ¿cuál es la reacción? Es de enojo, es tratar de defenderse. Fíjense, es tratar de defenderse. O responder con otra ofensa o alguna cosa por el estilo. Aquí el Señor, callado, no dijo nada. Entonces, fíjense ustedes ese nivel de control, si se quiere, o de sujeción a su propia palabra. Ya les digo, nosotros a veces nos pegamos del dedo chiquito del pie, ¿no es cierto? Nos golpeamos en algún lado y, y nos exasperamos, ¿no? Ahora, imagínense el Señor Jesús recibiendo tantos azotes, tantas cosas y burlas y que le estén ahí increpándose así de manera tan frontal y tan desvergonzada y que el Señor Jesús ahí aguantando todo. ¿Me explico? O sea, nos da una lección, como les digo, más que de humildad, de sujeción a la palabra, pero tremenda, que es precisamente lo que dice Pablo, que está citando a Salmos, ¿no? Cuando dice, tiemblen para que no pequen, o sea, conténganse para que no pequen, especialmente cuando están en situaciones así. Ya sea, no aguántense, no pequen. O sea, en otras palabras, vean, sujétense a la palabra. O sea, porque a veces uno piensa en sujeción de la palabra cuando es cuestión de estar avanzando, de un proyecto, alguna cosa así. No, cuando están vejando, cuando están golpeando, cuando nos insulten, cuando nos digan, ahí sujetes. Cuando nos hagan injusticias, ahí sujetes. ¿Ya? Porque nuestra reacción humana es eso, es sacudirse y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál vos? Cosas por el estilo. ¿Ya? Pero no, o sea, aquí y es lo que dijo el Señor Jesús, aquí está, vean, dando ejemplo de lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Cuando les peguen una mejilla, pongan la otra. Ahora imagínense aquí el Señor Jesús, ¿no? Que le comiencen a pegar, a ver, ¿cuál vos, soldado romano? A ver, ¿por qué me pegas? ¿Me explico? Ahí saliendo a defenderse el Señor, no, pues aquí está dando ejemplo de todo eso, ya, de todo eso, que cuando nos están siguiendo un juicio injusto, vean, Dios va a saber cómo sacar a relucir nuestra justicia. O sea, no se preocupe usted. Ya que si ha de defenderse, vea, defiéndase dentro de lo posible y sepa, y más que nada es esto. Hay que saber cuándo uno tiene que defenderse y cuándo no. ¿Ya? Es eso. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo básicamente eso. Cuando es un juicio injusto, vean, ni por más que se defienda. Ya, más bien ponga las manos atrás y ya. ¿Me explico? Pero cuando hay chance y Dios mismo da chance de defenderse, como Dios le defendió un montón de veces a su pueblo, Dios da el chance. Pero cuando estamos conscientes de que es una cancha injusta, un juicio injusto, vea ya para qué peleo. Es desgastante. ¿Me explico? Es infructuoso. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesús de alguna manera también da testimonio de eso, da testimonio de sujeción a su palabra, de enmudecer, como dice Isaías, y también de ser sabio, de ser consciente de la situación. Porque ante tal escenario, ¿qué ganaba el Señor Jesús defendiéndose? ¿Me explico? O sea, tratando de defenderse alguna cosa, ¿no? ¿Me explico? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, avancemos un poquito más. Dice, ¿no? El 32. Entonces, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, o sea, Shmeón, ¿no es cierto? A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿no es cierto? Que significa lugar de la calavera, que esto está en arameo, si estoy mal, ¿no es cierto? El Golgolet o Gulgalta, en arameo el Gulgalta significa eso, calavera. ¿Ya? Y no es por otra cosa. Hay muchas imágenes ahora en el internet, si ustedes buscan el Gólgota o pueden incluso Gulgalta, alguna cosa así, les va a llevar a una especie como de una peña que tiene forma como de calavera, en donde seguramente o supuestamente estuvo ahí el Señor Jesús. Pero más allá de eso es una cosa muy simbólica, ¿ya?
Es una cosa muy, muy simbólica porque Gulgalta literalmente significa cráneo, ¿ya? Y alguna vez le escuché esto al hermano Eric y es cierto, pero es de una manera posterior, así que lo que les voy a comentar hay que tomarle, digamos, con mucha madurez. En el pueblo judío en la época de la Edad Media y después se interesó mucho por algunos pasajes bíblicos. Y comenzó a estudiar la palabra y a determinar algunas cosas, especialmente, como decir, las características del Señor, los atributos de Dios, ¿ya? Los atributos de Dios como ellos lo entendían, y comenzaron a hacer algunas analogías en función de textos, de pasajes y demás. Y llegaron a establecer, o digamos, llegaron a comprender algunas cosas en función, por ejemplo, de la cabeza, ¿ya? Entonces, se dieron cuenta que la cabeza tiene como capas. ¿Me explico? Tienen cabeza, tienen cosas como capas, por decir, la piel, el músculo más adentro y finalmente lo más al fondo, pero que da la estructura a todo, es el cráneo. Así que, por así decirlo, ellos dieron nombres ya a todo esto y en función, ya les digo, de textos y de estudio muy, 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 no sé si decir profundo, pero por así decirlo, muy sesudo, muy, muy, muy pensado, ¿ya? Llegaron a determinar que había algunas, entendieron, quiero decir, que había como algunos niveles de revelación del Señor, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, uno era la honra, la gloria, como puedes hacer, por decir así, y a cada cosa le fueron identificando, dándole contenido y demás, pero lo que nos interesa ahora para lo que estamos hablando es que llegaron que lo más profundo y a la vez lo más elevado era el Gulgaltá, o sea, la calavera, la calavera, es decir, el cráneo. Ahora, ¿por qué? Porque en el cráneo, el Gulgaltá era ellos la revelación máxima del Señor que le permitía a él mismo anonadarse. O sea, llegaron a la conclusión, y que es bastante evidente, de que Dios puede ser Dios solamente si está en capacidad de despojarse de su deidad. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo último? Qué es lo último, digamos, o qué es la característica principal sin la cual Dios puede ser Dios? O sea, según la cual Dios puede ser Dios. ¿Ya? ¿Qué dirían? Porque puede mover montañas, ¿por qué no? Entonces, lo que dijeron es la característica más profunda, más sublime, si se quiere, por la que alguien o por la que podemos saber que Dios, es porque Él mismo puede disponer de su deidad. En otras palabras, Él mismo puede poner su vida. ¿Ya? Entonces, no sé si ahora conectamos. ¿Ya? Entonces, cuando dice que fue llevado al lugar de la Gulgalta y ahí va a morir, y Dios está muriendo, entonces, ¿qué está diciendo? Ya, según esta interpretación, que ahí está demostrando que Dios es Dios, porque ahí está dando testimonio de que Dios, lo que dijo antes, Dios es poderoso para poner su vida y volverla a tomar. Eso en pocas palabras y el lenguaje del Evangelio, eso es Gulgalta. Ya, los judíos, el pueblo judío se hizo mucho lío, pero vale la pena decirlo. Esta interpretación es bastante posterior, no es de la época. No es que en la época ya se hablaba de Gulgalta, es bastante posterior. Pero, sin embargo, ¿no es cierto? No viene mal, quiero decir, no viene mal, no viene mal. Y de hecho, de este tipo de interpretaciones hay algunas en el Nuevo Testamento que ya Dios mediante cuando lleguemos la podremos encontrar, pero vale la pena decirlo. Este tipo de interpretaciones hay que tomarlas con pinzas porque las que han llegado ahora son muy místicas, son ya del lado de la cábala y un montón de cosas que meten lo que es con lo que no es. ¿Ya? Entonces, nada más de eso. Pero digamos así, lo que sí sabemos es que de alguna manera el Señor no escogió, digamos, este lugar, ya, o no permitió que le llevaran este lugar en vano, ¿sí? Más allá de eso, digamos, así, despojándonos de todo eso. ¿Qué es el Gulgaltá? La calavera. ¿Ya? ¿Y qué es la calavera? Me explico, sino la parte interna de la cabeza. Me explico, lo que da forma a la cabeza, lo que contiene la cabeza, ¿ya? Lo que da forma, lo que da la estructura a la cabeza, o sea, lo que contiene el cerebro, ¿ya? Dentro está el cerebro, dentro está todo lo demás. Entonces, cuando está diciendo que le fue llevado a la Gulgalta, ¿cierto? Es que iba a demostrar el hueso de la cabeza, porque si Cristo es la cabeza, ahí con su muerte estaba demostrando el hueso, o sea, lo duro, lo inamovible. No sé si me explico.
¿ya? Así de manera muy, muy sencilla, despojándonos un ratito de todo aquello, para hacerlo más sencillo. Ya es una cuestión de razonar. Entonces, qué es, sin más, qué es la calavera? ¿Qué es el cráneo? Pues lo que da estructura a la cabeza, ¿no? Ya me explico. O sea, si quitamos piel, si quitamos músculo, quitamos nervios, quitamos venas, todo lo demás, queda la calavera. Si quedamos los órganos internos, ojos, nada, todo lo demás, queda solo el cráneo, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Pues ese es precisamente el esqueleto, ¿no? La estructura, el sostén de todo aquello, todo lo demás. Sin eso no hay piel, no hay ojos, no hay identidad, no se le conoce. ¿Me explico? O sea, es la sustancia, por así decirlo, de la cabeza. ¿Me explico? Entonces, si Cristo es la cabeza, ¿qué es la calavera? Pues su muerte. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, si pensamos en la cabeza completa. Ahora, si pensamos en solo la calavera de la cabeza, en el cráneo de la cabeza, pensamos en su fundamento, en el hueso, en lo más esencial, en la sustancia. Y la sustancia de la cabeza es su muerte y resurrección. ¿Me explico? ¿Ya? Fíjense ustedes. Que sostiene la salvación de su muerte y su Exacto, lo que dice ahí y mi esposa, no sé si lo escucharon, es eso. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del concepto de Joc o de Joquim o de promesa? Pues bueno, lo que sostiene a todo el cuerpo, a todo lo demás, es eso. Es su promesa invariable, su palabra inamovible de que el Señor Jesús iba a morir, de que el Dios mismo iba a dar su vida. Es del hueso. Eso es lo que no se corroe, no se daña, no se daña. ¿Me explico? Entonces, por eso es una cosa muy, muy simbólica que se llama la calavera, más allá de todo lo demás. Más allá de todo eso. Si lo pensamos así como si fuéramos así, sin tanta interpretación y sin tanta cosa. ¿Ya? ¿Qué es la calavera? ¿Qué es el hueso en general? Es la estructura, el fundamento. ¿Ya? Entonces, si vamos a ver que el Señor Jesús fue crucificado en el lugar de la calavera, o sea, en la calavera, ¿qué está diciendo? Que el hueso, lo que sostiene la cabeza, lo que es el fundamento de la cabeza, que es Cristo, no es otra cosa que su muerte. O sea, la promesa de que Dios habría de morir, de que Dios habría de dar su vida. ¿Me explico? Eso es lo que sostiene todo el edificio. Si nos damos cuenta. ¿Ya? Por eso no es tan de gana que hayan dicho, bueno, o casualidad se llamaba la calavera. ¿No? Fíjense ustedes, es muy, muy profundo si lo vemos así, y ya más allá con todo lo que se nutrió con explicaciones posteriores. Pero lo podemos explicar de cualquier manera y vemos que es fundamental, eso sí no nos podemos sacar de la mente, que la muerte del Señor es lo que da el fundamento a todo, a todo. O sea, si no había esa promesa, vean, no había Génesis. O sea, si Dios no prometía que iba a morir, para qué se molestaba en hacer la luz, los planetas, que la creación, ¿me explico? O sea, ¿para qué? O sea, si Dios no moría, o sea, ¿para qué daba los 10 mandamientos a Abraham? ¿Me explico? O sea, si Dios no había presupuesto su muerte, ¿para qué todo lo demás? O sea, es en vano. Es lo que dice Pablo. O sea, si Cristo no murió y resucitó, vea, en vano de nuestra predicación, en vano de todo. ¿Me explico? O sea, si eso no pasó, vea, apague y vamos. ¿Ya? Y por eso seguramente le pusieron aquí, le vieron, vea, póngale que eso es importante. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, entonces estamos llegando a la cumbre, digamos, de la revelación de que Dios tenía que morir. Y eso es muy complicado de entender. Eso es muy complicado de entender. Hágale entender a una persona que Dios tenía que morir. Y hágale entender a un judío de la época que Dios tenía que morir. Y que Dios había presupuestado su muerte. O sea, estaba contemplado que Dios tenía que morir. Fíjense, o sea, es una cosa muy, muy profunda. Y es lo que en últimas da sostén, da forma, da sustento. Son los fundamentos de todo. La muerte del Señor. Más allá que nosotros seamos, que el pecado, vea, lo que sostiene todo el edificio es la promesa de que Dios iba a dar su vida. Es todo. ¿Ya? Lo demás se va estructurando alrededor. Es rico, sobre. ¿Ya? Fíjense ustedes, a eso va todo. Por eso no por nada le pusieron acá esto, o sea, no por nada incluyeron esto, o sea, porque, vea, Jesús viajó por un montón de lugares y no de todos constó el nombre, pero consta el nombre de dónde fue crucificado, por algo ha de ser. Ya, fíjense, es que ya les digo, es profundo, es muy, muy hermoso verlo así. Y saber que la muerte del Señor Jesús es lo que sostiene todo.
¿ya? Y de hecho, si ustedes recuerdan, todos los los Jukim, todos los las Jukot, que hemos visto en Deuteronomio, en Génesis, todo eso que habíamos aprendido que son las promesas inamovibles, todas ellas se refieren a la muerte del Señor, de alguna manera. Y ahora entendemos por qué. Porque es la calavera. Fíjense ustedes, eso es la calavera. ¿Ya? Es el cráneo. Entonces, fíjense ustedes, ya podemos aprender otra palabra, como decir, clave, ¿no? Entonces, ya sabemos entre nosotros acá, ¿no es cierto?, de qué se trata cuando hablemos de de la calavera. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, más allá de la calavera, el cráneo, y en vez de tener como que algo tenebroso, que dicho sea de paso, ¿no? Tal vez por eso el enemigo posteriormente utilizó la calavera como un sinónimo de miedo, ¿no? Incluso de brujería y tal. No, resulta que la calavera es un concepto potente en el cristianismo. Ya no para tenerle, Exacto, sino no para para- tenerle miedo, sino para afianzarse. Ujú. O sea, ¿qué significa la calavera para nosotros? Quítense el tema de los piratas, de cualquier otra cosa, ¿me O de explico? muerte. Ya, o de muerte, no, quítense. O sea, de muerte en el sentido de maldad, ¿no? Ujú. O sea, De quítense de pecado. la cabeza eso. ¿Qué toca tener acá? Cuando nosotros pensemos en calavera, pensemos en la muerte del Señor Jesús, en la muerte de Dios mismo y todo lo que eso significa, ¿me explico? Ujú. Ya, fíjense, o sea, es muy, muy potente, muy poderoso. Por eso, es que ese es tan fundamento es eso que cuando después nosotros, e incluso hasta ahora ha venido esta frase, ¿no? De la sangre de Cristo tiene poder, más que pensar en la sangre, en el líquido, en el fluido corporal, ¿en qué tenemos que estar pensando? No sé qué En decir. la calavera. Me explico. Porque la sangre es sinónimo de que alguien murió. Es eso. Ya, la sangre se metía al tabernáculo para testimonio de que hubo una víctima. Ya, se derramaba para eso. Pero ¿qué es lo fundamental? ¿El líquido? No, lo que es fundamental es la muerte, el acto. El acto. Entonces, fíjense, entonces, cuando nosotros pensemos y digamos, incluso con las mismas palabras, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, estemos pensando en su sacrificio, en su mayor promesa, en Ujú. su mayor promesa. Fíjense ustedes. De hecho, ¿se acuerdan que hace 7 semanas, ¿no es cierto? Estábamos celebrando Pascua. Ujú. Y se acuerdan ustedes que ahí en el ceder de Pesaj, en el procedimiento de Pascua, hay una canción, no la cantamos, pero una canción famosa, el Dayein, ¿no? Que significa nos hubiera bastado. Y esa comienza, ¿no? Si nos hubieras sacado de Egipto y no nos daba, y no partías del Mar Rojo, nos hubiera sido suficiente, pero tú partiste el Mar Rojo. Si hubieras partido del Mar Rojo y no nos entregabas la Torá, pues hubiera sido suficiente. Si nos entregabas la Torá, pero no nos metías a la tierra prometida, hubiera sido suficiente, pero nos metiste a la tierra. Si nos hubieras metido a la tierra y no nos dabas los profetas, hubiera sido suficiente, pero nos diste los profetas. Ujú. Y más o menos hasta ahí queda la canción, ¿ya? Pero después hay que seguirle completando, pues. O sea, y si nos dabas los profetas, pero después no venías, hubiera sido suficiente, pero viniste. Y si hubieras venido y no hubieras muerto, hubiera sido suficiente, pero moriste, porque es que eso era. ¿Ya? Y todavía incluso aquello hay que complementarle, ¿no? Y si te hubieras muerto y resucitado y no nos hubieras dado el Roja Kodesh, hubiera sido suficiente, pero tenías que cumplir. Y después hay que complementarles. Y si nos hubieras dado el Roja Kodesh y no regresas, Mm. Y no hubiera ¿me regresado. explico? Ujú. Entonces, fíjense, el tema es eso. Ujú. Hay que ver cuál es el fundamento de todo. Y vamos a ver que es hermosísimo, y esto nos lleva a no otra cosa, sino a maravillarnos a nosotros de cuán grande era la sujeción que tuvo Dios a su propia palabra. Que eso es otra de las cosas que está aquí, pero a cada paso que damos, a cada versículo que leemos en este pasaje del juicio, de la condena, de la crucifixión, no es otra cosa que Dios diciendo sí a su propia palabra. Que yo voy a morir, que me van a crucificar, sí, yo ahorita estoy dando el ejemplo, yo, por amor, ¿me explico? Ujú. Porque con amor quiero Dios los cielos y la tierra. Ujú. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué les parece si es que nos quedamos hasta ahí, hasta el 33? ¿Sí? Por hoy. Entonces, quedamos en esto y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ya sabemos. Ujú. Fíjense ustedes. Entonces, para nosotros, bendito Dios, ya nos es mucho más fácil entender todos estos conceptos. Si le decimos a cualquier otra persona, no, es que la calavera, va a imaginarse cualquier otra cosa.
¿ya? Y fíjense que precisamente eso es Mateo. Mateo es un conjunto de referencias, pero como no tienen idea, ¿sí? Y ya más adelante, y les recomendaría muchísimo que podamos leer también el resto del capítulo 27 para la siguiente semana, de tal manera que podamos ver también las referencias que ya se van haciendo. Y nuestras Biblias seguramente nos ayuda porque nos van poniendo con notitas al pie, ¿no? Un versículo que está referenciando el Salmo, que de pronto está referenciando más adelante, o que este texto se repite también en Marcos, en Lucas y tal. Entonces vale la pena que también lo revisemos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si quedamos hasta ahí? Sí, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, y si no podemos ir terminando. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar. Ok, bendito Dios.